tardes con todos, queridos amigos. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en la plataforma Zoom, a los amigos que nos acompañan y se vienen conectando a través de nuestro fanpage, que es el Círculo de Arbitraje con el Estado. Reciban un cordial saludo y a nombre de CAE les damos la bienvenida a este conversatorio sobre arbitraje en derecho laboral, el cual estará a cargo de distinguidos expositores como el doctor Fernando Varela, la doctora Lidia Vilches y el doctor Dante Botton, quien nos van a abordar temas de coyuntura respecto a este contexto del COVID sobre las negociaciones colectivas entre los sindicatos, ya sea en el ámbito privado y en el ámbito del sector público. Y es que el arbitraje también ha sido regulado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos para temas de derecho laboral. Y es que la mayoría pensamos que, en efecto, si un trabajador tiene alguna disputa, tiene la vía ordinaria, pero para ciertos temas el legislador y ya estas nuevas leyes que han sacado y son recientemente, tanto para sindicatos, habilitan la vía del arbitraje. Y el arbitraje efectivamente ofrece nuevas garantías, ventajas que las vamos a comentar frente al Poder Judicial que todos sabemos en tiempos de pandemia ha venido de alguna manera teniendo retrasos, a veces la mesa de partes ha colapsado, frente a otro sistema que es el arbitraje, donde los centros de arbitraje desde el año pasado han aplicado lo que hoy conocemos como el arbitraje virtual. Y bueno, el estándar de emisión de un laudo con la calidad de cosa juzgada puede ser tranquilamente entre 6 a 1 año de litigio. Y este laudo tiene la calidad de cosa juzgada, es inapelable y puede ejecutarse desde el día siguiente de notificada el laudo arbitral. De estos temas vamos a conversar y tengo el honor de presentar a la doctora Lidia Vilches, quien es abogada, cuenta con maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha tenido maestrías en posgrados en temas de derecho laboral y se desempeña pues dentro del estudio Philip, quien cuenta con amplia experiencia en temas de litigio arbitral y temas laborales. Lidia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y quisiera plantearte ya de principio la pregunta, ¿cuál es el panorama actual de las negociaciones colectivas entre los sindicatos? Y no solamente los sindicatos en el sector privado, sino también los sindicatos en el sector público, ¿no? Todos creo que el Poder Judicial inclusive tiene su sindicato. Sí. ¿Cuál es el panorama en esta coyuntura del COVID-19 y cuáles son tus impresiones? Bienvenida Lidia, muchas gracias por Gracias. estar con nosotros, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la presentación y gracias a la CAE por la invitación. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas. En particular, en lo que tú preguntas, que es el tema de la negociación colectiva, que ese es el tema en el cual yo me especializo, que es la búsqueda de acuerdos entre un sindicato y el empleador a través de un proceso de diálogo. Eso es, en 3 palabras, lo que es un proceso de negociación colectiva que luego lleva al arbitraje laboral, que es de lo que van a conversar mis compañeros. Tenemos que tener un punto de partida cuando hablamos de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es un fenómeno social de todos, quizás dentro del derecho laboral, lo menos vinculado a la legislación propiamente. Es un fenómeno social, es un proceso social, porque lo que busca es resolver una preocupación de personas, una preocupación vinculada a sus remuneraciones, vinculada a cómo van a poder pagar el alquiler, pagar el colegio, darle una mejor calidad de vida a sus hijos, a sus familiares. Eso implica que sea un fenómeno muy sensible al entorno. No es una negociación de un contrato o no es una negociación tributaria de repente, que si bien tiene una serie de conflictos, no son conflictos que atañen directamente a la persona. En esa medida, un escenario económico adverso, un escenario social, político, en un año preelectoral o electoral como el que tenemos ahora, y sanitario como el que estamos viviendo, incide muchísimo en cómo es que se va a desarrollar la negociación colectiva. Transversalmente, sea en el sector privado o en el sector público, estas pautas o este panorama actual que vamos a conversar es transversal para ambos sectores. La pandemia
llega y nos encuentra a todos donde estemos. O sea, ese 15 de marzo, cuando Vizcarra nos dijo en la noche se encierran y no salen más, cada uno se encontraba en una realidad distinta respecto de su entorno personal o de su entorno laboral. ¿Esto qué quiere decir y por qué es importante? Porque el manejo de la negociación colectiva durante la pandemia tiene mucho que ver con cómo se encontraba cada empresa o cada empleador, entidad, respecto de su sindicato y viceversa. Te pongo un ejemplo en el entorno familiar. Si yo y mi esposo nos llevábamos pésimo en febrero de 2020, probablemente en junio de 2020 estábamos tramitando el divorcio, porque la situación de pandemia nos lleva al límite. No digo que sea mi caso, solamente es un ejemplo. La situación de pandemia nos lleva al límite. Lo mismo ocurre cuando estamos viendo la relación de trabajo. La relación de trabajo encontró a un sindicato y un empleador. Si este empleador y este sindicato tenían una relación confrontacional, conflictiva, de desconfianza, y esa palabra es importante, ¿cómo se ha desarrollado la negociación durante un año de pandemia? Probablemente esa pregunta sea respondida con dos palabras: conflicto y más conflicto. ¿Por qué? Porque hay desconfianza respecto de los pedidos de reducción de remuneraciones, desconfianza respecto de si se están adoptando las medidas de bioseguridad, etc. Si por el contrario, la relación entre sindicato y empleador venía en un proceso de construcción de confianza y de madurez, esta pandemia sirvió o sirve, porque claramente tenemos para buen rato todavía, como una oportunidad de llegar a acuerdos. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con la modificación unilateral de jornadas de trabajo? A raíz de la pandemia, se estableció una norma que permitía al empleador fijar jornadas, modificar turnos, horarios, unilateralmente, a diferencia de lo que ocurre en el régimen general. En el régimen general se tiene que llevar adelante un proceso de consulta con 8 días de anticipación. En el marco del estado de emergencia, simplemente el empleador lo puede hacer unilateralmente. ¿Qué es lo que han hecho las empresas y sindicatos que tienen una relación de diálogo? Se han reunido a pesar de que no ha habido una obligación y han dicho, necesito hacer esto, ¿qué opinas? Sindicato dice, ok, yo trabajo 12 horas de corrido para no traslapar con los toques de queda, pero tú me mejoras la alimentación, me mejoras el transporte y me mejoras el refrigerio, por ejemplo. Ese acuerdo, el solo hecho de poder llegar a estos microacuerdos durante el desarrollo de la relación laboral hace que cuando se llegue a la negociación colectiva, el entorno más conflictivo que puede haber entre un sindicato y una empresa, ya se haya trabajado en la confianza. Porque tenemos que tener algo bien claro, y habitualmente satanizamos o demonizamos un poco el conflicto, pero el conflicto es inherente, es natural en las relaciones humanas. Todos tenemos conflicto, no solamente con la empresa, con mi jefe, con mi hermano, con mis hijos, con mis padres. El conflicto no se detuvo en el marco de la pandemia. Si sí algo ocurrió es que se puso un freno de mano y de alguna manera en marzo todo se vio como en segundo lugar. O sea, todo pasó a un segundo plano y nos empezamos a preocupar de otras cosas. Pero cuando en abril y mayo, de alguna manera, ya nos acostumbramos a esta nueva realidad, que es horrible y todos odiamos decir nueva normalidad, pero es lo que es, se reasumen los conflictos donde se quedaron, en febrero o las primeras 2 semanas de marzo, y ahí ya tocó encontrarnos, buscar el frente a frente para resumir o resolver el conflicto colectivo. Y ahí nos encontramos con un primer problema que nos plantea este nuevo panorama de negociación colectiva. Para quienes negociamos, no me dejarán mentir Dante, Fernando, quienes negociamos colectivamente, sabemos que el conflicto no se resuelve, a diferencia de otro tipo de controversias, en la ida y vuelta de propuestas. Oferta, contraoferta, así no se resuelve una negociación colectiva. Parece paradójico y por eso les decía de inicio que la negociación colectiva es un fenómeno todo menos jurídico. La negociación colectiva se resuelve en el café de la entrada, en el sanguchito que compartes entre el sindicato y la empresa los 15 minutos antes de que empiece la negociación, o en los cuartos intermedios, o al término, oye, ¿cómo está tu esposa? Me contaste el otro día que estaba enferma. Ese es el espacio que genera la confianza para que en la negociación colectiva podamos conversar, mirarnos, compartir lenguaje no verbal, las manos, la palmadita en el hombro. Eso nos desapareció. De un buen día, nos vemos como ahora, nos vemos nosotros, sindicato, empresa, asesores, nos encontramos y tenemos que leer nuestras miradas, leer cuando alguien apaga la cámara, cuando alguien de pronto quita el micro, o de pronto se pixelea la imagen y estás diciendo algo y sientes que la otra persona no te está prestando atención o te está faltando el respeto. La posibilidad de comunicarse para llegar a un acuerdo sobre temas tan sensibles como les decía al inicio es bien retador. Y en el caso de aquellas negociaciones que sí se han podido llevar adelante de manera presencial,
tienes también el reto de que tienes la mascarilla que te tapa hasta aquí, el protector facial que te tapa, el que refleja tu mirada, no se ve cómo estás mirando, y el 1,5 metros de distancia entre las personas. Entonces, en este contexto físico difícil es que se han desarrollado las negociaciones colectivas. ¿Qué factores han incidido en el desarrollo de la negociación colectiva? El primero, como sabemos, la negociación colectiva es un conflicto económico. O sea, lo que busca es mejoras de carácter económico. El conflicto colectivo de trabajo es eso, básicamente. Hay un problema, digamos, práctico, y es que cuando se inicia una negociación colectiva, se tiene en cuenta el resultado económico del periodo inmediatamente anterior. Así yo resuelva mi conflicto en septiembre, habitualmente se ha tenido en cuenta el ejercicio inmediatamente anterior. Digamos que mi negociación va de enero a diciembre del 2020, yo reviso como empresa, como sindicato, como autoridad de trabajo, como árbitros, el estado económico de la empresa el año anterior al inicio de la negociación colectiva. El año pasado, y este año sin duda será igual, si nos encontrábamos reasumiendo la negociación en mayo o en junio o en abril, la situación financiera, la situación económica de la empresa en abril, en mayo, en junio, de ninguna manera era la situación que tenía en diciembre. Y en esa medida ha habido una desinteligencia entre sindicato y empresa difícil de articular, porque el sindicato afirmaba, y se entiende además la lógica, porque es como se ha hecho siempre, la vara se para en diciembre. ¿Cómo está esto en mayo? Lo lamento mucho, pero así es como ha sido siempre. Afortunadamente, la Dirección de Política y Normativa del Ministerio hace el análisis financiero hasta el mes anterior en el que se presenta la información, con lo cual, cuando el conflicto, si es que no es resuelto en negociación colectiva, es decir, en trato directo, llega a una instancia de arbitraje, los árbitros sí tienen la información actual de cómo se encuentra la situación económica, financiera y laboral de la empresa. Otro factor que se tiene que tener en cuenta, o que se ha tenido en cuenta, es qué tipo de actividad desarrollaba la empresa y si esta actividad realmente se impactó o no con la pandemia. Porque todos hablamos en general de que la pandemia trajo crisis, trajo desempleo, trajo un montón de factores adversos. Pero lo cierto es que no todas las empresas sufrieron este impacto de la misma manera ni remotamente. Hay empresas que el 15 de marzo, simplemente al día siguiente, el 16, no abrieron más. Casinos, gimnasios, cines, teatros, hoteles, aerolíneas, y estuvieron mucho tiempo absolutamente paradas. Aerolíneas no, porque se reasumieron a medio camino. Hay otras actividades, la mayoría del medio, que tuvieron 2 o 3 o 4 meses de para y que tuvieron un impacto muy fuerte en esos 3 o 4 meses, pero finalmente pudieron de alguna manera cerrar el año. Y por otro lado están aquellas empresas, el hipo o la excepción, que tuvo la suerte, el destino, de que su actividad económica era de las actividades que todo el mundo necesitó. Alcohol en gel, mascarillas, alimentos, actividades de supermercado, farmacias, que trabajaron más que nunca en el año 2020. En este contexto, yo no podría comparar a un trabajador de un casino, por ejemplo, con un trabajador de una empresa de alimentos, que trabajó en doble turno porque tuvo que cubrir a trabajadores vulnerables, que tuvo que exponerse saliendo y volviendo a su casa todos los días en un contexto de primera ola y segunda ola. Y en esa medida, el pedido de una reivindicación, de un incremento de remuneraciones o de mejores condiciones de trabajo es legítimo, absolutamente legítimo en este segundo escenario, y los números dirán además que la empresa sí está en capacidad de dar un incremento de remuneraciones o una mejora de condiciones de trabajo. Y el último de los factores es qué hizo la empresa, sobre todo en la primera parte de la pandemia, en la parte más dramática, antes de que se reactiven fase 2, fase 3, que de alguna manera nos dieron un poquito de normalidad. ¿Qué hizo la empresa para subsistir? Porque muchas empresas, si no todas, tuvieron que adoptar medidas, porque de un buen día dejaron de tener ingresos, pero no dejaron de tener gastos, no dejaron de tener que pagar planilla, de tener que pagar alquileres, de tener que pagar a proveedores. ¿Qué hicieron las empresas desde el punto de vista laboral? Suspensiones perfectas, ceses colectivos, reducciones de remuneraciones, reducciones de jornada y de remuneraciones, y reducciones de planilla propiamente, despidos intempestivos. Creo que el año pasado se han presentado más despidos intempestivos en un solo año que en una década, probablemente porque las empresas han estado más dispuestas a asumir ese riesgo con miras a subsistir. Creo que perdimos a Jorge, ya lo encontraremos. Para no detener en todo caso, estas medidas, y ahora vuelvo para cerrar con la idea, han generado que la negociación de alguna manera cambie un poco de color.
La negociación habitualmente versa sobre aumentos de remuneraciones, sobre bono por cierre de pliegue y una serie de reivindicaciones vinculadas a uniformes, asignaciones familiares, asignaciones por educación, etc. Ahora el contenido de la negociación colectiva se ha transformado, y se ha transformado porque temas que tradicionalmente se han planteado, seguramente se van a seguir planteando, porque el pliego de reclamos suele aumentar puntos y no retirarlos, pero ahora se han incorporado medidas para abordar justamente estos impactos que les decía hace un minuto. ¿Qué pasa con los trabajadores que de golpe tuvieron 1, 2, 3 meses sin recibir sueldo? Se endeudaron, tuvieron que cambiar a los hijos de colegio, tuvieron que cambiarse de casa porque no tenían cómo pagar la casa en la que vivían, y eso genera una necesidad, de alguna manera, de una reivindicación. Los trabajadores llegan a la negociación colectiva teniendo en mente que quieren recuperar de alguna manera lo que perdieron, independientemente de que hubiera sido culpa o responsabilidad del empleador, pero lo cierto es que sí hubo un impacto económico. Entonces se han incorporado temas que antes no estaban en la mesa, como la condonación de días de licencia con goce de haber, a cambio de repente menores incrementos. Se ha incrementado mucho la preocupación, y eso es absolutamente constructivo y legítimo, de los beneficios de carácter asistencial, mejoras de los planes de salud, mejoras de la cobertura de COVID, mejoras en atención psicológica por el tema de salud mental que se ha visto tan afectado, mejoras en seguros oncológicos, etcétera, todo lo que tenga que ver con la atención de los trabajadores y de sus familias. Y también se ha reforzado lamentablemente la preocupación de asignaciones que antes eran fácilmente solucionables. Las asignaciones por fallecimiento, por ejemplo, de trabajador o de familiar, ahora es un tema que a todos, lamentablemente, de una manera u otra nos toca mucho. Entonces, al llegar a la mesa, todos tienen esta preocupación de mejorar al máximo esta asignación, y ciertamente es un tema respecto del cual los empleadores tienen una mayor disposición porque tienen carácter asistencial. Y no sé, creo que estoy exactamente dentro del tiempo, no sé, de acuerdo al programa, Fernando, Dante, quién sigue, y luego cierro ya con mis conclusiones. Bueno, seguiría Dante, no está Jorge, así que tomemos la batuta. Moderamos nosotros. Interesante lo que dices, antes de darle uso a la palabra a Dante, interesante lo que dices, ¿no? Porque es un nuevo paradigma de negociación colectiva. Correcto. ¿No? En que van a haber empresas que prácticamente casi la mitad de sus trabajadores o más de ellos están en suspensión perfecta, otros con remuneraciones reducidas, un gobierno que nos dice hay cuarentena, no hay cuarentena, el negocio no termina de despegar, hay que pagar reactiva, pero hay otras empresas que sí han venido funcionando, por ejemplo, las de telecomunicaciones, el Internet, ¿no? Las empresas de Internet, por ejemplo, han crecido y ellas, Claro, al momento de sentarse en la mesa de negociación, van a tener que, digamos, que poner las cosas serias en la mesa, ¿no? Ya regresó Jorge, así que le doy bienvenido, la Jorge, qué gusto verte. conversatorio. Gracias a todos. Lamentablemente el Internet y la banda que tenemos, y creo que esta es una realidad, y yo siempre lo diré, este es un reto para, si hablamos de arbitraje virtual, conciliación virtual, si Sí, no claro. se mejora la banda del Internet en el Perú, en verdad, no sé si vamos a hablar de virtual o ahora que salió hace poco el reglamento del gobierno digital. Creo que hoy pido disculpas a todos los expositores y los amigos que me están boicoteando el internet, así que bueno, ya estamos. Acá estamos, el show continúa, tú no te preocupes. El show continúa y gracias. Los estaba siguiendo por Facebook. Y bueno, Dante, continuando con el programa, voy a presentar a Dante Botton, quien es especialista en temas de derecho laboral y arbitraje. Cuenta con posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, en mi alma mater también. Así que, y también se desempeña como socio en el estudio Payet. Dante, bienvenido. Y siguiendo esta secuencia, ¿qué retos tú ves que debe afrontar el derecho laboral ante la búsqueda de los nuevos mecanismos de solución de controversias, teniendo en cuenta la experiencia ya del Poder Judicial y sobre todo el arbitraje para ti, en tu opinión, es un remedio frente a esta coyuntura donde los sindicatos y las partes que están inmersas en esta negociación pueden recurrir o todavía no hay esta experiencia previa a acudir a un arbitraje? Bienvenido, Dante, y tienes el uso de la palabra.
No, gracias a Fernando, a Lidia por su presencia, a todos los que nos están viendo. Solo una pequeña aclaración, no soy socio del estudio, que después me van a panar mis socios, ¿no? Soy asociado senior, ¿no? Pero quizás es un augurio de lo que pueda pasar algún día, ¿no? Así que recordaré este momento con mucha felicidad. Le A invitarás un ver, champán a Jorge también, si es que Te se da, vamos ¿no? felicitando Inmediatamente. entonces de Claro. una vez. Un Padrino, mochandón, padrino. un mochandón a tu nombre. tus preguntas son bien interesantes y yo las voy a dividir en dos temas, ¿no? Respecto a qué retos asume el arbitraje en materia laboral, yo diría que hay tres aspectos importantes, ¿no? Primero, o sea, cualquier mecanismo de resolución de conflictos y sobre todo de los conflictos laborales, me parece que tendría que atender a tres criterios, ¿no? Eh, Creo que por lógica estos tres criterios no los están siguiendo el Poder Judicial, por eso es que tenemos que buscar mecanismos alternativos al Poder Judicial, porque Fernando y Lía no me dejarán mentir, una audiencia hoy, si ustedes presentan su demanda hoy, más o menos, audiencia de conciliación estará programada de acá a un año, si tienes algo de suerte, un año y medio, o 2 años incluso, dependiendo la corte en la que estés litigando, ¿no? Entonces estamos hablando que solo para una audiencia de conciliación un par de años, audiencia de juzgamiento un año más, segunda instancia un año más y casación un año y medio más. Entonces el proceso laboral, esta creación de la nueva ley procesal del trabajo del 2010, vigente en Lima del 2012, con el transcurrir del tiempo hemos caído en el gran problema de la mora judicial, ¿no? De la carga procesal. Entonces, un proceso judicial que dure, o sea, un mecanismo de solución como es un proceso judicial que demore 5 o 6 años, ya es absolutamente ineficiente, ¿no? Para cualquiera, tanto para el empleador como para el trabajador. Entonces, claro, si queremos pensar en el arbitraje, por ejemplo, pensamos obviamente que tiene que ser frente a lo del Poder Judicial un mecanismo mucho más célere. ¿Es un mecanismo más célere? Creería yo que en la gran mayoría de casos, claro que es un mecanismo mucho más célere, ¿no? El problema del arbitraje en materia laboral viene por otro lado, que es lo que voy a trabajar luego, ¿no? Entonces, el primer reto que tiene que tener cualquier mecanismo es la celeridad. Un proceso judicial o un mecanismo cualquiera, el arbitraje, por ejemplo, que es el que nos convoca hoy, tiene que ser célere. Si no es célere, no genera incentivos para optar por ese mecanismo, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Segundo, el problema es que cualquier mecanismo de resolución de conflictos tiene que generar incentivos para adoptar ese mecanismo. Y voy a dar un ejemplo del derecho al trabajo, ¿no? En el sexto pleno supremo laboral se habló de varias cosas, ¿no? Una de las cosas de las que se habló fue de la transacción, ¿no? Entonces, claro, la transacción es, ya podemos discutir si es un contrato, si no es un contrato, pero más allá de esa discusión, no viene el caso, la transacción permite la extinción de obligaciones. Entonces, la transacción está pensada también para evitar un proceso judicial o para concluir una discusión jurídica. ¿Y qué se dice en el sexto pleno supremo? Que es lo que genera los incentivos negativos desde mi punto de vista. Dice que en materia laboral sí es posible celebrar una transacción para temas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Hasta ahí la premisa era maravillosa, ¿no? O sea, todos aplaudimos esa premisa, porque claro, la transacción pues puede evitar, imagínense, yo vi muy de cerca un caso, una persona lamentablemente perdió a su cónyuge, ¿no? En un accidente de trabajo. Entonces, claro, este duelo que viene luego de la pérdida de un familiar, someterlo a un proceso judicial de una demanda de daños y perjuicios, no, la familia lo que quería era celebrar una transacción ya porque quería de alguna manera ya superar, o sea, solamente cargar con el dolor y no enfocarse en un proceso judicial tan arduo. Pero ¿cuál es el problema de lo que dice el sexto pleno? Que dice, mira, puedes celebrar transacciones en materia laboral para enfermedades profesionales y accidentes. Pero, y ahí viene el drama, pero el juez, y ahí viene el problema, el juez tendrá que analizar si la transacción respeta el artículo 1 de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el artículo 1 de la Constitución? La dignidad, el principio de dignidad. Entonces, pregunta, hoy si nosotros tenemos que celebrar una transacción por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no vamos a tener la certeza de que efectivamente esa transacción luego va a ser sometida a una especie de control judicial posterior.
Entonces, ¿qué genera este sexto pleno? Desincentivos. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Ir igual a pelear al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza de que si celebra la transacción, luego un juez pueda decir, no, el monto que pagaste por daños y perjuicios es ínfimo, no respeta la dignidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto vale la dignidad? Cada juez tendrá pues un criterio determinado, no tenemos un baremo sobre estos temas, entonces generas un desincentivo. Entonces, acá recordando un poco a McCormick con su argumento consecuencialista, tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos tiene consecuencias en las relaciones laborales, que es lo que nos interesa. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo y diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que un mecanismo de solución de conflictos tiene que tener este segundo punto. Cuidado con las consecuencias, cuidado con lo que estás decidiendo, porque esto genera incentivos o desincentivos para optar por ese mecanismo, ¿no? Por lo que acabo de mencionar, la transacción realmente ha pasado o ha dejado de ser un mecanismo tan útil para la solución de estos conflictos tan penosos como es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y tercero, es el equilibrio. Quizás nos hemos formado a veces en derecho laboral teniendo una visión del trabajador como que el trabajador no puede asumir o no logra entender cómo solucionar sus problemas. O sea, casi asimilamos al trabajador como una especie de poseedor de un grado de incapacidad. Y no es así. O sea, el trabajador tiene muchísimas posibilidades de determinar, y es lo que la ley lamentablemente no le permite, y voy a la segunda pregunta, muchísimas posibilidades de saber qué es lo que le compete o no le compete. Si tiene que ir al Poder Judicial o preferiría ir a un mecanismo más célere como el arbitraje. Y ahí viene la segunda pregunta que tú formulaste muy bien, es, ¿el arbitraje nos puede ayudar? ¿Cómo nos ayuda el arbitraje a solucionar los conflictos laborales? Básicamente, como bien decía Lidia, tenemos por un lado los conflictos económicos y por otro lado los conflictos jurídicos. En cuanto a los conflictos económicos, es decir, de creación de derechos, el arbitraje ha generado realmente una ayuda brutal, crucial para el derecho al trabajo. Creo que a nadie en su sano juicio o razonablemente se le ocurriría trasladar la resolución de los conflictos económicos al Poder Judicial, por ejemplo. O sea, sería impensable, inmanejable, por ejemplo, si tú tienes una discusión de incremento de remuneraciones, que sea un juez el que resuelva cuánto es el incremento que le debe dar a determinados trabajadores en determinado contexto. Me parece que hacerlo a través del arbitraje es lo mejor. Hay temas que ajustar, pero por supuesto que hay temas que por ajustar. Pero es lo mejor que sean los árbitros los que solucionen los conflictos económicos. Me parece que en la gran mayoría de casos, y esto lo podemos confirmar fácilmente con una estadística, la mayoría de laudos expedidos en arbitrajes laborales son confirmados por el Poder Judicial. Apenas algunos son anulados, ¿no?, por algunas deficiencias, pero su gran mayoría son confirmados, lo que te habla de la solvencia del arbitraje frente a la resolución de los conflictos económicos. Finalmente, ¿cuál es el talón de Aquiles del arbitraje en materia laboral? El arbitraje jurídico. ¿Por qué? Porque para que un trabajador pueda utilizar el arbitraje para solucionar sus controversias, la ley le pone dos condiciones. Y con esto voy acabando. Uno, que tiene que celebrar el convenio arbitral a la extinción del contrato de trabajo. Esta condición me parece que tiene cierta razonabilidad, porque si lo dejáramos libremente, quizás, ¿no?, quizás, podría ser más bien digamos, un escollo para el trabajador para, digamos, discutir sus derechos ante el Poder Judicial. Hasta ese punto creo que podría coincidir con la legislación que hay hasta hoy. Pero el otro requisito es que la ley te dice que para ir al arbitraje jurídico, es decir, si a un trabajador no le pagaron sus gratificaciones, sus CTS, sus vacaciones, sus indemnizaciones, lo que quiera demandar, y quiere ir al arbitraje, dice que tiene que ganar 70 URPs, que es más o menos más de 30.000 soles. Entonces, con eso, con esa regla que existe en nuestro ordenamiento, reduces sustancialmente la cantidad de trabajadores que pueden recurrir al arbitraje. ¿Cuántos trabajadores en el Perú ganan 30.000 o más soles mensuales? No, yo no, Fernando, no. Yo no. El doctor Varela creo que está, con esa acusación creo que se está reconociendo a él mismo, ¿no? Entonces, fíjate cómo limitas al arbitraje solo con una regla.
Pregunta, ¿no? Para el público, para todos los que estamos aquí, para Fernando, para Lidia. Alguien que gana 20.000 soles, por ejemplo, ¿no se le debería dar la posibilidad de ir? Alguien que gana 15, ¿acaso no es un profesional, digamos, ya de mando alto? ¿Acaso alguien que gana 10? O sea, 10.000 soles, o sea, ganas 10 remuneraciones mínimas vitales. O sea, yo creo que este ánimo protector que tuvo, porque esto está en una de las disposiciones finales de la nueva ley procesal del trabajo, es necesario cambiarlo. Cambiarlo, porque yo he visto reclamaciones de, por ejemplo, gerentes que van al Poder Judicial y alguna vez conversando con el juez me decía, oye, yo creo que mi función como juez está para resolver los verdaderos casos del derecho laboral, de un trabajador que no tiene empleo, que lo ha perdido, que busca una... No, este gerente estaba buscando, por ejemplo, una indemnización millonaria, ¿no? Por un bono que no se le había pagado. Pero resulta que no ganaba 30.000 soles, sino apenas algo menos, 26.000 soles. Y por eso no podía ir al arbitraje. No, pues ese tipo de causas tienen que irse al Poder Judicial, perdón, al arbitraje, y no al Poder Judicial, ¿no? Entonces me parece que con el ánimo de proteger, más bien estamos perjudicando, ¿no?, a los trabajadores porque estamos cerrando un mecanismo de resolución de conflictos muy útil. Y bueno, eso es lo que tendría que decir por ahora, y después a Fernando Sorry si me pasé de tiempo. Bien, gracias, Dante. Y bueno, interesante las reflexiones porque a veces cuando una de las partes, ¿no? Y el arbitraje para los amigos que nos siguen, saben que es la voluntad de las partes, ¿no? Si las partes, mediante un convenio arbitral que debe estar establecido y estipulado en un contrato, en este caso un contrato laboral, deciden renunciar al fuero ordinario y optar por el arbitraje, y si hay voluntad de ambas, creo que está de más que una ley limite ese derecho, ¿no? Y como bien dice Dante, ha establecido pues un requisito que ya es una barrera que un trabajador, una persona pues que tendría que tener un sueldo de más de 30.000 soles, ¿no? Y si hablamos pues en temas de sindicatos, efectivamente no todos tienen la suerte pues de ganar 30.000. Creo que en el Perú ostentar pues un sueldo de esa naturaleza son pocos los llamados, pero así que bueno, el doctor Varela tal vez nos pueda, nos pueda comentar un poco y ya le voy a ceder la posta. El doctor Fernando Varela es socio principal del estudio Elías Montero Abogados, también se desempeña como árbitro, uno de los pocos árbitros que personalmente conozco en materia de derecho laboral. Es coordinador de las maestrías en Derecho Laboral en la Universidad de San Martín de Porres, docente universitario en la misma casa de estudios, conferencista, cuenta con maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y bueno, faltaría tiempo para presentarlo y es un querido profesor al que respeto y admiro mucho, doctor Fernando. Continuando con el conversatorio, ¿cuáles son, digamos, la lectura que usted tiene sobre el tema de arbitraje laboral, su regulación en nuestro país, y no solamente en el ámbito privado, como ya lo he comentado antes, sino también en el sector público, que a veces pues urgen de tener este mecanismo y contar con árbitros especializados en la materia? Bienvenido, doctor, y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación a este evento, al Círculo de Arbitraje con el Estado que diriges. A Lidia también por excelente presentación, igual que Dante. Lo que queda claro como primera conclusión, que acá los únicos que podrían cumplir con el requisito de la ley procesal de trabajo son Dante y Lidia, ¿no? Yo no llego a ese nivel de remuneración, así que yo tendría que ir al Poder Judicial a pelearme hasta, creo, segunda instancia sería nada más, Dante, ¿no? Pero nos juntamos los tres, pues ya somos uno. Ah, muy bien, muy bien. Fuera de la broma, hay que partir por algo, ¿no? Lidia nos ha hecho un gran panorama y un panorama muy inteligente y muy directo en relación a lo que es el panorama actual en la negociación colectiva que después va a derivar en un arbitraje económico. Y Dante nos ha hablado de ambos y nos ha hablado también
del tema también del arbitraje jurídico. Y en el arbitraje jurídico yo le quiero recordar a Dante que esa disposición complementaria en la ley procesal fue una respuesta A, o sea, una respuesta que ahora sí tiene que cambiar, porque la ley dice 70 URPs y son URPs de hace 10 años que han venido creciendo y dejando en el camino a un grupo importante de personas que podrían ir a un arbitraje que además es un arbitraje voluntario. Es decir, puede un empresario decirle al gerente, no quiero ir al arbitraje contigo, demándame y nos demoraremos 5, 8 años si se anula la sentencia en la Corte Suprema, ¿no? Pero esa disposición fue una respuesta A. Al inicio, hace muchos años, no estoy hablando del Génesis, pero hace muchos años, se incluyen en los contratos de trabajo a las personas que tenían la suerte de firmar un contrato de trabajo, cláusulas de convenio arbitral. Y yo siempre digo que el contrato de trabajo no es un contrato de adhesión. En la práctica, muchas veces funciona como si lo fuera, porque hay un trabajador, uno, en esta dinámica de pandemia, se agrava, tiene la oportunidad de conseguir un trabajo. Dos, tiene la bendición de firmar un contrato, es decir, un formal. Ese trabajador, salvo que sea Dante, que salvo que sea Lidia y Jorge, ¿tendrán la posibilidad de negociar el contrato? De decir, no, un momentito, 30 días de vacaciones, no, a mí me das 45. Me vas a pagar a mí 4 gratificaciones. ¿Puede negociar? No, simplemente acepta, atesora ese contrato y trabaja. Entonces, ¿qué pasaba antes? Entonces, que cuando se daba cuenta, después de muchos años de relación laboral, que le estaban quitando su dinero, le reclamaba al empleador, oye, me estás debiendo. Decía, bueno, demándame. Y demandaban, y el empleador ni contestaba la demanda o hacía una demanda muy sencilla, pero formulaba una excepción potentísima, excepción de convenio arbitral. ¿Y qué pasaba? Sucedía entonces que decían, señor, fundada la excepción, haga valer su derecho, esa palabrita, ¿no?, en la vía correspondiente. Entonces, que le decía el trabajador al abogado, ¿qué pasó? No te preocupes, la vía correspondiente. Pero fíjate que para la vía correspondiente tiene que ser 3 árbitros. Tú le vas a pagar a tu árbitro. ¿Cuánto le tengo que pagar a mi árbitro? Bueno, si es el doctor Dante, en esta época debe ser 20.000 soles. Muy 20.000. Pero ojo, con el otro árbitro vas a elegir a un presidente que seguramente ganará 30.000 soles. Así que tú tienes que pagar 15.000 de esos 30.000. Ya van 25. Pero adicionalmente, el secretario gana 10.000. Vas a pagarle la mitad. Entonces ya van 40.000. Y el abogado, el trabajador decía, un momentito, si yo estoy reclamando 4.000 soles, ¿cómo voy a invertir 40.000 por 4.000 soles? Entonces esas cláusulas se convertían en cláusulas abusivas. Y esa fue que las salas de Lima, después las salas de Trujillo, pero las salas de Lima comenzaron a resolver y discernir en qué oportunidad, a su juicio, una cláusula era abusiva y otra cláusula no era abusiva. Entonces, en algunos casos, se solucionaba el problema y decían que el Poder Judicial era competente. Entonces, ante esa disparidad de criterios, 3 o 4 salas había en esa época, lo que se decidió, los autores de la Ley Procesal de Trabajo fue, pongamos una solución al arbitraje. Entonces le pone, primero, no cláusulas de convenio arbitral con el contrato, sino después de finalizar la relación, para expresar la voluntad, y otro, diferenciar a los que, algo que no entiendo, a los que sí podrían pagar un arbitraje y a los que no. Perdieron la oportunidad de repente de incluir en nuestra regulación un arbitraje popular, un arbitraje de menor cuantía a favor de los trabajadores. Y estoy de acuerdo con Dante que eso tiene que ser modificado. Entonces, el paradigma actual en lo que es el arbitraje jurídico es ese. El arbitraje jurídico es para muy pocos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una reforma, estoy de acuerdo, repito con Dante, que busque hacer más dinámica esa regulación para incluir que pequeñas cuantías o incluso materias que no tengan cuantías puedan ser resueltas en arbitraje, respetando el principio de voluntariedad de las partes, pero también defendiendo con un proceso de anulación si se están regulando derechos indisponibles o no. Cuando hablamos del arbitraje económico,
Y reitero, un panorama increíble que nos ha expresado Lidia. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos entonces que diferenciar entre un arbitraje público y un arbitraje privado. En el arbitraje privado, completamente de acuerdo, nos encontramos en un momento en que los árbitros, en un arbitraje que además se llama de equidad, van a tener que resolver en base a la documentación económica, que no es otra cosa que el reflejo de la situación económica de la empresa. Entonces ahí va a haber dos problemas. El primer problema va a ser aquellas expectativas del trabajador, que muchas veces tiene un asesor que no les explica, como les hubiera explicado Dante o Lidia, claramente cuál es el panorama. Entonces ellos van con una expectativa desde el trato directo. Lo saben todos ustedes, pero de repente no lo sabe el público. La negociación colectiva tiene 3 etapas marcadas. La primera etapa es el trato directo, es decir, casi el 80 o 90% de conflictos económicos se resuelven en esa etapa, es decir, el empleador se reúne con el sindicato, llega a un acuerdo y cierran el pliego de reclamos. Pero también hay otra etapa, que es la etapa de conciliación, donde entra a tallar, bueno, entraría a tallar, ahí viene la condicional, ¿no? La técnica conciliatoria de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que deberían, pues, coadyuvar a las partes a llegar a una solución armoniosa en esta etapa, pero vemos en la práctica, y más aún ahora que es virtual, nada de intención de unir a las partes, solamente escuchar y decir, bueno, nos reunimos la próxima semana. Entonces no hay una técnica, salvo en otras excepciones, como me explicaba mi maestro, de algunos funcionarios de poder llevar a las partes a un arreglo económico. Y la otra etapa es la etapa de solución. Una etapa de solución donde hay un derecho constitucional que entra a tallar, que es el derecho a la huelga. Así como hay derecho a la negociación colectiva, está el derecho a la huelga. Y en esta etapa de solución, el sindicato, en una decisión de asamblea que tiene que ser universal, directa y secreta, universal, tiene que estar notificados todos los miembros, directa, no hay delegados, y secreta, no hay mano alzada, tienen que decidir, ya sea por ir a la huelga, posición violenta, que busca atacar la producción, o ya sea ir al arbitraje. Concepción clásica del arbitraje, es decir, una concepción donde el sindicato le dice a la empresa, oye, quiero llegar a un acuerdo económico, tengo la huelga, pero la asamblea ha decidido primero el arbitraje. Entonces, ¿qué hace la empresa? Ni loco, dice, bueno, vamos al arbitraje, yo no quiero paralizar. Ese paradigma hace algunos años ha cambiado y se ha creado un arbitraje que se llama arbitraje potestativo. Un arbitraje potestativo que en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lo que busca es incluir causales en las cuales un sindicato o una empresa se pueden amparar para saltarse la valla de estas etapas del trato directo a la conciliación, por ejemplo. Y una es actuar de mala fe, por ejemplo. Un reglamento del ministerio se señalan varios actos no taxativos de lo que es actuar de mala fe, negarse a entregar documentos, por ejemplo, o no ponerse de acuerdo en la primera negociación sobre el ámbito, por ejemplo. Ese es un arbitraje causado. ¿Y qué es lo que ha pasado en la práctica con ese arbitraje causado? Potestativo causado, que después se convirtió también en una posición a través de una sentencia del TC que no tiene vinculación, pero que al final algunos la llevaron por ese lado, a un arbitraje potestativo incausado. Es decir, si el arbitraje como pilar tiene la voluntariedad, esta ley lo que hace, este reglamento lo que hace es alejarnos de esa voluntad y darle a uno de las partes en conflicto la posibilidad de someter arbitraje. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces también falla el arbitraje porque el asesor, ya que es muy importante, por eso estoy frente a excelentes abogados que asesoran bien, y le digo al público, el asesor es vital, porque muchas veces el asesor se deja llevar por sus pasiones, no asesora bien, le dice vayamos por el arbitraje causa potestativo, y resulta que los árbitros llegamos, citamos a las partes para el informe oral, y el sindicato no tiene la menor idea de cuál es la causa de mala fe que ha invocado. Y cuando revisamos los documentos, no hay causal de mala fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo sabe Dante, lo sabe Lidia, lo que tenemos que hacer es declarar improcedente el arbitraje.
que significa que tienen que regresar a la mesa de negociación, por saltarse la voluntariedad. Entonces acá es un tema interesante. Yo lo que considero es que se debe respetar la voluntariedad como elemento principal del arbitraje económico y del arbitraje jurídico. En ese sentido, también ha habido un problema en la administración pública. Durante años, en el arbitraje público, han habido, y decirlo, y además esto es público, y lo están viendo, y no por algunos están aludidos, no los que están presentes el día de hoy, por cierto, que ha habido un manejo inadecuado del dinero público en arbitrajes públicos, donde habían árbitros que hacían ternas y concedían, por ejemplo, en la municipalidad de Chiclayo, convenios, laudos arbitrales con beneficios, endeudan 5 o 8 veces a esa municipalidad, sin respetar el principio de equilibrio presupuestal. Entonces también el lugar, no solo del asesor, ahora también el trabajo del árbitro es importante. O sea, también escaparnos de dogmas, escaparnos de pensamientos y saber que cuando hablamos de arbitraje público, estamos no manejando el dinero de una empresa privada, sino el dinero de todos los peruanos. Dinero que además es aportado por formales en un mundo económico peruano que tiene la informalidad más grande de Latinoamérica. Entonces ahí también es importante y es por eso que se dictó una norma, si no me equivoco, el decreto de urgencia 014 que buscaba regular el arbitraje en materia pública, fue derogado y después, ya habiendo sido derogado, nos enteramos de unos votos del Tribunal Constitucional donde por no estar de acuerdo, no declaran la inconstitucionalidad del tema, pero hoy algunos dicen a través de un comunicado del Ministerio de Economía que al no haber regulación, no hay negociación colectiva. Es decir, estamos en un mundo de locos donde no se analiza que la negociación colectiva tiene fundamento constitucional, es decir, los árbitros, que somos jueces, no pueden dejar de administrar justicia por vacío de la ley. Es un ente que hoy tema de los arbitrajes en materia de empleo público. Jorge, creo que estoy dentro del tiempo establecido. Listo para las preguntas. Excelente la exposición de todo lo que es el arbitraje público y también el arbitraje entre privados. Hay comentarios y hay preguntas que vamos ya a iniciar en el segundo bloque, que es las preguntas del público, los amigos que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y también por la plataforma Zoom. Empiezo con Lidia. Lidia, has comentado bien la negociación colectiva y generalmente cuando ya viene diciembre, y lo hemos visto hace poco, hay huelgas médicas, las huelgas inolvidables del Poder Judicial, y todos piden algo que es lógico, mejoras, ¿no? Mejoras salariales, remunerativas, que a veces son justas, hay que decirlo. Pero, ¿cuál es en tu experiencia, ¿no? Tanto en el sector privado, cuando hablamos con sindicatos públicos y tenemos también a entidades públicas negociando entre servidores públicos, ¿cuáles serían estas recomendaciones de negociación, algunos tips que puedas recomendar que se puedan aplicar tal vez en negociaciones entre empresas mineras y sindicatos, etcétera, pero llevado al ámbito público? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Hay fórmulas para evitar lo que comentaba el doctor Fernando sobre las huelgas, que es un derecho constitucional, pero hablar de huelgas en tiempos de pandemia es un poco contradictorio cuando te dicen quédate en casa y luego la necesidad y tutelar un derecho pues hace que vayas y hagas la huelga. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Lidia? Esa es una pregunta, Jorge, bien difícil de responder, porque a diferencia del sector privado, como bien anticipaba Fernando, lo que está en juego finalmente es el presupuesto del empleador privado. Y el empleador estará en capacidad de decidir si tolera una huelga, porque de repente es un sindicato minoritario, no tiene impacto, o opta por el arbitraje porque la paralización en un sindicato mayoritario, en una actividad neurálgica, tiene un impacto muy fuerte. Tiene capacidad propositiva. El privado tiene capacidad de decir, no me importa, pido un préstamo al banco y le pago el aumento. 1.000 soles más quieren al mes, listo. Yo no puedo asumir una huelga, les pago los 1.000 soles al mes, llevándolo al extremo. Esa capacidad propositiva que tiene el privado no la tiene el público.
la mesa negociadora de una entidad pública o de una empresa del Estado tiene el universo de limitantes y de responsabilidad funcional. El que negocia a nombre del Estado no puede decir, oye, sí, ¿sabes qué, Jorge? Me parece bien lo que están pidiendo esta asignación para construir una piscina. Todos merecen una piscina, así que vamos a aceptar lo que están pidiendo y les vamos a dar una piscina a todos. Eso lo puede hacer el privado. El privado puede financiar el club de campo del sindicato, pedidos que además son reales. Y la empresa puede decir, sí, yo quiero invertir en esto. Pero el sector público no tiene esta capacidad. Si Fernando, Dante, tú y yo somos la comisión negociadora de una entidad del Estado y aceptamos y vamos 1 milímetro más allá de nuestra limitación presupuestal, asumimos responsabilidad funcional administrativa. A mí me inhabilitan. A mí me inhabilitan para seguir trabajando aquí y en cualquier entidad pública potencialmente de manera ilimitada. Entonces, la posibilidad que tiene una comisión negociadora en el sector público de impedir una huelga es minúscula. No hay tips que se puedan dar de, no, cede aquí o cede allá, o incrementa los beneficios asistenciales, o busca un acuerdo a largo plazo, porque hasta los plazos están regulados en el sector público. Entonces, lamentablemente, quienes negocian, quienes tienen la dificultad de negociar en el sector público, han tenido durante mucho tiempo el incentivo, contrario a la naturaleza de la negociación colectiva, de que sea un tercero que lo resuelva. Porque al tirarle el problema al árbitro, al tercero, no asumen la responsabilidad funcional que asumirían, incluso dándoles lo que creen que sería justo, porque hay entidades que legítimamente reconocen que el sindicato tiene aspiraciones válidas, y de repente hace 10 años no se les aumenta, o de repente lo que quieren es mejorar 5 soles en la asignación por educación o por alimentación, que en términos de presupuesto, en el caso de una empresa privada, simplificaría resolver la negociación en 2 semanas, pero el que negocia como el Estado no lo puede dar, no lo puede proponer, aún si está de acuerdo. Entonces lo que hacen muchas entidades es decir, ¿sabes qué? Que lo vea un arbitraje. Estamos de acuerdo que lo resuelva un tercero. Y lo que ha pasado es que le han tirado el problema al tercero, y le han tirado este problema al árbitro, que como bien dice Fernando, y es parte del proceso, del fenómeno laboral, el derecho laboral es pendular. Pasa del todo a la nada una y otra vez. Entonces, si la realidad permitió los abusos estos de las asignaciones exóticas en municipalidades chiquititas a nivel nacional, que han hecho forados en el presupuesto público, lo que pasa como consecuencia es decir, ya, no puedes tocar un sol, ni siquiera el árbitro. ¿Y eso qué lesiona? El principio de negociación colectiva, que es el principio de negociación, el derecho a la negociación colectiva, que está reconocido constitucionalmente y a nivel de la OIT. Entonces, esa articulación entre lo que puede hacer el árbitro, lo que puede hacer el negociador, y las limitaciones presupuestales y lo que dice luego el TC hacen un problema muy difícil de resolver, y por eso tenemos habitualmente la temporada de huelgas, que sabemos que no está en la mano de nadie, de las pequeñas personas que estamos en la negociación colectiva, resolver, porque es un problema que nos excede. Bien, y en ese marco, Lidia, hemos hace poco visto las huelgas, el paro agrario, ¿no? Que lamentablemente también ha involucrado muertes y también conflictos en el sector agrario. Nos preguntan si este tipo de reclamos, qué tan probable es que se vaya a un arbitraje potestativo, la cuestión referente a fijar el nivel negociacional, si la parte empleadora, asociación o representante no acepta negociar por rama o actividad. Eso por un lado, y lo que comentaba sobre la responsabilidad funcional. ¿Tú crees que los que están en la negociación debe haber, más allá del arbitraje, una etapa previa como la mediación o la conciliación? Esto funcionaría para también evitarle responsabilidad a los funcionarios que a veces no quieren tomar decisiones, pero quieren tener algún respaldo de ya sea un tercero como conciliador para, para viabilizar un acuerdo. ¿Cuál es tu lectura? Lo que pasa es que los mecanismos intermedios siguen siendo mecanismos autocompositivos. O sea, la heterocomposición del conciliador o del mediador finalmente no resuelve. El intermedio no resuelve. Y digamos, Jorge, que tú tienes 5 soles. El presupuesto que te ha dado el Ministerio X es de 5 soles. Y yo, secretaria general del sindicato, quiero un incremento de 1000. Nos podemos reunir con el Papa Francisco, de lunes a domingo y 24 horas, pero no nos vamos a poner de acuerdo, porque tú tienes 5 y yo quiero 1000, y tú no puedes ir ni siquiera a 5.500,
Porque si fueras a 5.50, lo que va a pasar es que tú asumes esa responsabilidad funcional. Y si viene un mediador a proponer una fórmula, también vas a asumir responsabilidad por delegar tu responsabilidad en un tercero. Porque el conflicto finalmente o es de las partes o sometes al arbitraje. Entonces, este intermedio en el sector público no termina por resolver el problema. Yendo a la pregunta del sector agrario, y en mi opinión personal, lo que pasó con el paro agrario es el paradigma de lo que no debería ocurrir. No debería ocurrir que bloqueen carreteras a nivel nacional, generen una situación de anarquía brutal y a las 2 semanas hay una ley aprobada. Cierto es, y eso como un comentario social, digamos, cierto es que el régimen agrario, que la realidad laboral agraria es una realidad muy atípica y es una realidad muy difícil de abordar por la propia estacionalidad del servicio y la posibilidad de que una misma persona tenga distintos empleadores en función del cultivo que se esté cosechando, del momento, del año, y además es un sector hiperinformal. Las grandes agroexportadoras o las medianas agroexportadoras probablemente cumplan con todas sus obligaciones sociolaborales, pero ese no es el problema, lamentablemente. El problema está en la tercerización, en la intermediación que hace que haya mucha precariedad en la gran mayoría de empresas que no son formales. Lo que dice la norma del régimen agrario es reconocer que hay una situación atípica y que hay la posibilidad de que un mismo trabajador tenga distintos empleadores y que una empresa tenga distintos trabajadores a lo largo del tiempo, lo que hace muy difícil una negociación colectiva tradicional entre empresa y sindicato de empresa. Ante esta dificultad, lo que dice la norma es, por esta particularidad que tienen ustedes como sector, yo creo que se tiene que fomentar la negociación por rama de actividad, porque la negociación por rama, que es como se negocia en la gran mayoría de países, nosotros somos uno de los países que tenemos la negociación atomizada. En otros países la negociación es gremial o es por rama de actividad, porque eso permite fijar cuando menos estándares mínimos. ¿Cuál es el problema de índole práctico? Porque la idea es buena. El problema de índole práctico es que hubo una torpeza usual en la técnica legislativa, porque lo que se modificó fue un primer párrafo de un artículo, el artículo 45, que reconoce que no hay un nivel residual de negociación. Este es un tema bien técnico de analizar en todo caso en el espacio, pero lo que termina pasando es que el empleador que ya negocie tiene la posibilidad de cuestionar en la búsqueda del sindicato de un cambio de nivel. Sindicato de la empresa Berries del Perú, por decir cualquier cosa, ya negocia por empresa. Si este sindicato se agremia en una federación y quiere negociar por rama de actividad, legalmente tienen la posibilidad y como el empleador no va a estar de acuerdo, van a tener que ir al arbitraje laboral y es un arbitraje desde el punto de vista práctico muy difícil de articular, porque ¿quién determina quién es el árbitro? Porque somos 10 empresas, yo de repente quiero poner a la mía, Fernando quiere poner a la suya, Dante a la suya. La parte práctica va a determinar que puedan pasar meses, incluso años, sin que se llegue realmente a resolver el conflicto de fondo. Y además en temas de negociación por rama, y esa también de repente es una opinión personal, el hecho de que en el Perú no se haya movido mucho la negociación por rama, tiene mucho que ver también con la voluntad de manejar las pequeñas cuotas de poder que da el sindicato. La organización de una rama de actividad supone que los distintos sindicatos se pongan de acuerdo en quién va a ser su presidente, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada empresa y cada sindicato busca mantener su pequeño espacio de control. Y a lo largo de los años, hace muchos años, la norma ya permite sindicatos mucho más complejos, pero la práctica demuestra que eso no ha pasado. Pueden haber sindicatos de grupo de empresas, sindicatos de centro de trabajo con contratistas, terceros, servicios, practicantes, lo que se quiera. Pero lo cierto es que no se ha organizado de esa manera, no por falta de herramientas legales, sino por falta de voluntad. Si a este problema práctico inicial de la capacidad del sindicato de articularse, le sumas el problema práctico de la dificultad de elegir a los árbitros, cuáles van a ser las reglas, cómo se fijan los pisos mínimos, los informes económicos laborales de cada una de las empresas, pues en realidad podrá pasar 1 o 2 años. Yo creo que este es un esfuerzo que va a haber frutos por lo menos en un par de años. No creo que sea en el corto plazo. Excelente, Lidia, muy clara y precisa. Vuelvo contigo ya en la siguiente ronda. Dante, nos preguntan, comentaste pues una barrera de la cuantía. ¿Cuáles serían las propuestas? Porque en el Perú ya conocemos el arbitraje popular, ¿no?
el arbitraje popular son para determinadas materias, ¿no? Efectivamente, y que son, lo administra, digamos, y lo regula el Ministerio de Justicia, ¿no? Entiendo que hay una subvención de por medio, los arbitrajes, el trámite de iniciar un arbitraje dentro del arbitraje popular son mínimos. También los honorarios de los árbitros son mínimos. Esto sería, digamos, una solución, o cuáles serían, digamos, a nivel legislativo, o cómo hacemos más atractivo y cómo le damos esta herramienta eficiente que es el arbitraje a aquellas personas que quieren apartarse de litigar pues en el Poder Judicial unos 8 años, que es la verdad, ¿no? Y tener un laudo que tiene la misma calidad de la sentencia, pero con la calidad de cosa juzgada, inapelable. A nivel normativo, ¿qué soluciones podemos viabilizar para fomentar más el arbitraje en el derecho laboral? Bueno, muy buena tu pregunta. Y bueno, es muy cierto lo que bien aclaró Fernando, toda la historia de cómo, de esta ratio ley, ¿no? De por qué, o sea, siempre hay una explicación a una regla en un ordenamiento jurídico de por qué en nuestro sistema existe este candado, ¿no? De las 70 URPs, ¿no? O sea, obviamente, incluso cuando trabajé como asistente de juez hace ya algunos años, veía, pues, ¿no? En casi todos los contratos de trabajo había un convenio arbitral. Entonces, eso era así, efectivamente. Entonces, creo que hemos caído, la ley, digamos, ya con 10 años de vigencia, nos ha llevado al otro extremo. O sea, fuimos cautos al momento de regular el acceso al arbitraje conforme a las reglas de la nueva ley procesal del trabajo, pero nos fuimos al otro extremo. Es decir, hace muchos años abrimos totalmente el arbitraje para que cualquier empleador frente a cualquier trabajador pudiera incorporar un convenio arbitral, y eso obviamente significaba un gran escollo para el trabajador para acceder a la tutela jurisdiccional efectiva, o sea, para ver, digamos, si tiene que pagar unos honorarios tan altos como los que bien ha confesado Fernando, eh, no hay manera de que tengas un incentivo para ir a un arbitraje, ¿no? Entonces, la solución primero es por buscar que el arbitraje pueda servir como mecanismo de resolución, tiene que ser con unos honorarios mucho menores, ¿no? Muchísimo menores. Podríamos utilizarlo del arbitraje popular o arbitrajes promovidos también por el Ministerio de Justicia, pero es vital que los honorarios no generen una traba o un desincentivo por utilizar el arbitraje. Porque igual, si tú eres un trabajador que puedes ganar lo que ganes, ¿no? 10.000, 5.000, 3.000, 15.000, 20.000, pero si el árbitro te va a costar tanto, igual no vas a usar el arbitraje. Entonces, ese es el primer requisito. Si queremos legislar sobre arbitraje laboral, o para abrir un mecanismo al arbitraje, darle mayores posibilidades de resolver los conflictos laborales, tiene que haber unos honorarios razonables, ¿no? Y segundo, que yo no jamás pondría un candado en el sentido, si fuera legislador, en el hipotético negado, ¿no? No jamás pondría una regla que obligara a ir al arbitraje, ¿no? Porque como bien se ha mencionado, el corazón del arbitraje es la voluntariedad. Entonces lo que tenemos que hacer es permitirle, por ejemplo, un trabajador acaba de salir del centro de trabajo, se le debe reintegros de remuneraciones, indemnizaciones, vacaciones, etc. Entonces él dice, oye, a ver, me deben como 200.000 soles, por dar un ejemplo. A ver, si voy al Poder Judicial, me voy a demorar 6 años. No sé si estaré vivo en los 6 años, ¿no? O sea, no tengo ni idea de lo que me va a pasar. Pero si invierto algo, ¿no? De dinero, habría que ver cuánto, ese es el detalle, ¿no? Pero que obviamente no supone un obstáculo. eh, Puedo ir y tener un laudo en 6 meses o en 8 meses. Entonces, la idea es que la legislación le permita ir. Eh, por ahí tendría que venir la solución. O sea, permitirle abrir el abanico, lo que hoy no tenemos, porque como te digo, un requisito de validez es que tengas que percibir más de 70 URPs, que hoy son más de 30.000 soles. Entonces, hay trabajadores seguramente que, no necesariamente en función de la remuneración, ojo, porque tú puedes tener una remuneración quizás de 3.000, 2.000, 5.000, pero quizás lo que tú estás demandando es un monto muy importante y sí tienes incentivos para ir al arbitraje.
Entonces, habría que abrir el abanico, porque, a ver, si tú ya cesaste de una relación laboral, pues nadie te está obligando. Y si tú quieres ir al arbitraje, ¿quién mejor que tú, que ya no eres trabajador, ya no estás subordinado a la voluntad del empleador, para decidir cuál es el mecanismo de resolución de conflictos que más se ajusta a tu realidad? Si quieres ir al Poder Judicial, y a mí me encanta litigar, pero vamos, estamos poniéndonos en la idea del trabajador, quieres trasladar 6 años de tu vida inciertos también, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede pasar. Como bien decía Fernando, la Suprema puede anular todo y perdimos 6 años de nuestra vida a un arbitraje que puede durar apenas unos meses, ¿no? Entonces, me parece que hay que darle la libertad al trabajador de poder celebrar este convenio arbitral también, ¿no? Bien. La última pregunta, Dante. ¿En tu opinión consideras que los temas a nivel del derecho laboral, las materias arbitrales deberían tener algún tipo de restricción? Es decir, algunas determinadas controversias en estricto las debe ver el Poder Judicial, o también el árbitro que ejerce jurisdicción puede tranquilamente ver todos los temas y demandas, solicitudes que haga el trabajador. ¿Debe haber una restricción? ¿Las hay actualmente o, digamos, las materias arbitrales no tendrían inconveniente en ese sentido? Bueno, todos conocemos absolutamente que la propia Ley General de Arbitraje nos pone ahí algunas trabas, ¿no? Nos pone que para ir al arbitraje, pues se tiene que tratar de derechos disponibles, ¿no? Como para empezar, ¿no? O permitidas legalmente, y ahí quizás abre un poco la puerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador está reclamando pago STS, vacaciones, qué sé yo, eso puede ir al arbitraje. O sea, no son derechos indisponibles. O sea, me refiero a que lo que habría que hacer es darle ese carácter de que finalmente en el arbitraje jurídico que va a resolver la controversia, el árbitro va a decir si le corresponde o no le corresponde el derecho. O sea, no estamos hablando de un arbitraje de creación de derechos como el arbitraje económico, sino del jurídico. Entonces, lo que van a hacer los árbitros es: señora, ¿usted le pagaron las vacaciones, sí o no? No, sí, ok, le corresponde tanto porque esto está tarifado en la ley. Perfecto. ¿Hay gran ciencia en hacer esto? O sea, tamaña dificultad que no lo puedan hacer los árbitros, pero por supuesto que no. Entonces, quizás la tingencia podría venir, oye, y los temas de nulidad de despido, por ejemplo, que son siempre los más sensibles, o de temas de hostigamiento sexual, ¿no? O de hostilidad en el centro de trabajo, esos, ¿cómo podemos hacer? Me parece que, al menos yo pienso, soy súper abierto en este sentido, de que podemos legislar estos aspectos y permitirle también a los árbitros regular eso. A veces nos olvidamos que los árbitros, tengo aquí presentes a varios, son excelentes profesionales conocedores del derecho del trabajo y totalmente solventes. Entonces, ¿por qué esos árbitros no tendrían la capacidad de decidir, por ejemplo, si un despido es nulo o no? Y de manera célere, que es el sueño que todos tenemos, ¿no? De cualquier resolución de conflictos. ¿Qué habría o qué les impediría poder hacer? Me parece que, si bien es cierto, siempre pensamos en el Poder Judicial, ¿no? Sobre la lógica de que es el juez, el protector de los derechos, que es el juez tuitivo, ¿no? Siempre se repite esto: el juez laboral es un juez tuitivo. Cuidado, el juez también es imparcial, y lo que queremos es que se resuelva conforme a ley. ¿Eso se puede hacer en un arbitraje? Pero por supuesto que sí. Pero me parece que habrían que hacer algunos ajustes normativos para que no quepa duda que sí se puede arbitrar en esas materias, porque eso va a ser una discusión. Cuando la norma te dice derechos disponibles, ahí entran miles de intérpretes, ¿no? ¿Qué cosa se entiende por disponible? Me parece que habría que hacer un números, ¿no? Quizás no clausus, sino apertus, pero por lo menos señalando cuáles son las materias que sí se podrían arbitrar, para que a nadie, absolutamente a nadie, ni a los árbitros, ni al Poder Judicial, le quede duda, ¿no? Perfecto, Dante, muchas gracias y regreso contigo. Doctor Fernando, Jaime Zavala señala, si ya se ha derogado el decreto de urgencia 014, las entidades del Estado pueden o no negarse a la negociación colectiva, invocando el vacío de la ley. ¿Cuál es su lectura?
A ver, primero voy a hacer un disclaimer. A esta hora son 7:20. Mi Fernandito duerme, así que si escuchan por ahí un llanto, es que se filtra, es que Fernandito está luchando, porque debo reconocer que yo lo hago dormir, así que debe estar extrañándome. Y segundo, es una Lidia, el doctor Zavala me está dejando una trampa. Yo sé que había una reunión de notables donde se han reunido para tratar de llegar a una conclusión. Y fíjese, doctor Zavala, yo le voy a contar con una historia, doctor Zavala, y al público presente. Estábamos en un arbitraje, no voy a decir quiénes eran los miembros, pero había una persona que está en las antípodas de mi pensamiento. Entonces el presidente nos reúne para decir, a ver, ¿qué hacemos? Nos ha llegado un comunicado de la institución diciendo que como cuestión previa no deberíamos conocer el arbitraje porque no hay norma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos la cuestión previa? Y el presidente le dice a esta persona, le dice a nosotros, ¿qué opinas? Y yo me adelanto, le digo, por favor, que mi colega dé su posición. Entonces, mi colega, preocupado por pensar que mi posición era la otra, se mandó con un argumento de 10 minutos citando la OIT, citando la Constitución, citando los principios, y terminó casi cansado y sudoroso, como diciendo, cumplí mi misión. Y cuando el presidente me dice, ¿y qué opinas? Yo estoy completamente de acuerdo con él. Y no pudo entenderlo. Yo creo, vale, y el público presente, que no podemos ser ultra. Y como lo dije hace un momento, la negociación colectiva se encuentra protegida a través de la Constitución. Y nosotros como árbitros tenemos que seguir el principio de que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío de la ley, si es que lo hubiera. Una cosa es conocer de la negociación, doctor Zavala, y otra cosa es que de repente el pedido de una de las partes sea procedente o improcedente. Pero primero tenemos que conocer de la negociación. Ese es lo que tendría que decirle doctor Jaime Zavala Costa, que ha dejado su pregunta con trampita, el doctor Jaime. Muchas gracias, Fernando. Y la otra pregunta, considera, ¿cómo hacemos que esto, digamos, ya hablando en temas de honorario, sea atractivo? Porque, vamos, un árbitro que se ha ido especializando en diferentes materias, posgrado, etcétera, y al final, efectivamente, si hablamos de buscar un arbitraje popular, los árbitros que van a estar ahí pues van a ganar honorarios menores, ¿no? A la experiencia que tiene. ¿Es necesario contar con la especialidad de tribunales arbitrales o solamente poner requisitos mínimos para que alguien se desempeñe, digamos, como árbitro? ¿O cuáles serían los mecanismos para decir quienes ingresan a la nómina de árbitros y puedan ver temas de derecho laboral, o netamente usted considera que esto lo deben decidir las partes a su libre discreción de quién debe ser el árbitro independiente, imparcial, que los represente en una controversia? A ver, vamos por partes. En el mundo del derecho arbitral laboral, el mercado regula los honorarios y los regula bien. Ahí está el doctor Zavala presente, ¿no? Me imagino que el doctor Jaime Zavala ya debe haber visto los números, pero en el mercado laboral garantiza buenos honorarios tanto para el económico como para el arbitraje jurídico. El tema es cuando hablamos de una posibilidad de arbitraje popular como salida a la congestión procesal que existe en el Poder Judicial. Y ahí también entra un elemento, que es el elemento del abogado que quiere servir también. Y no necesariamente, y así molesta a algunos, de repente, si me voy a una negociación colectiva y gano unos honorarios, tienen que ser los mismos para resolver una causa de pequeña cuantía. Lo vemos con la Seconar, por ejemplo. La Seconar lo que hace es, te da, debes saberlo, Jorge, $100 por caso, ¿no? Y uno está en la lista más para investigar cómo es el proceso, para vivir de la anécdota y para servir también, pero
habrán abogados que quisieran, que pueden estar por su juventud, por su preparación, y habrán otros que las empresas o los sindicatos los requieren por su amplia experiencia, ¿no? Entonces, eso por ese lado tendría que ser. Siempre aceptando la voluntad. El único cuestionamiento que podría hacerme es el incentivo para la empresa, ¿cuál sería para irse al arbitraje? ¿No? Si tengo por otro lado un panorama de 6 años y por otro lado un panorama de 6 meses, ¿cuál sería el incentivo? ¿No? Ahí también habríamos que, de repente, en una regulación, también buscar incentivos para que las empresas puedan buscar descongestionar este tema de los procesos laborales. Y otra cosa que rescato o que quiero rescatar de lo que dijo Lidia en su oportunidad es 2 temas. El primero es, y empiezo con lo último que dijo en su segunda participación, es que estamos acostumbrados a llamar huelga a todo. Huelga de algodoneros, tomaron la carretera una huelga de pescadores, ¿no? Y no todo es huelga. Para que exista huelga, tiene que pasar por un sindicato constituido y registrado, una negociación colectiva con todas las etapas y una asamblea que decida ir a la huelga. No cualquier cosa, sino que los medios de comunicación salen unas personas y cierran la carretera, huelga de pobladores de tal lugar, y entonces contribuyen con la desinformación. Y lo otro es, cuando hablaba Lidia del arbitraje laboral en el empleo público, era un tema muy interesante, ¿no? Creo que ahí también, como está el doctor Jaime Zavala, de repente lanza otra pregunta, es la oferta cero, la propuesta cero. O sea, llega un empleado público, un funcionario público, hoy, con un comunicado de economía que dice no puedes negociar, ¿no? Y con documentos de servicio, no negocias, ¿eh? Es que puede proponer si se corre el riesgo de que sea sancionado. Entonces lo que hacen es la técnica de ofrecer condiciones de trabajo y no poder presentar condiciones económicas porque están con las manos atadas. A eso algunos le llaman oferta cero o propuesta cero, y para mí no es propuesta cero, es simplemente la manifestación de una entidad que dice, oye, no puedo negociar porque de arriba me lo han prohibido. Y sucede que ya cuando por ejemplo, hubo un arbitraje, que tampoco voy a decir pues las partes, resulta que los árbitros resuelven pues que se tiene que tener en consideración esa propuesta de la entidad, porque bueno, está atada de manos, y además la propuesta del sindicato es una propuesta que ni siquiera puede ser atenuada, porque si no desnaturalizaría su propuesta, se va a anulación y alguna sala, mejor digo, una sala, no voy a decir qué sala es, resulta que se manifiesta sobre el fondo, no hace análisis sobre la formalidad de la nulidad, se manifiesta sobre el fondo y dicen que para ello sí debería haberse acatado, aceptado la propuesta del sindicato porque lo que había hecho la entidad era una propuesta cero. Entonces, entrando sobre el fondo, haciendo análisis jurídico, y echan a perder pues un proceso arbitral que después va a tener que subir otra vez a Suprema y la Suprema va a poner a anular y listo. Y cuando hablamos de anulación, ¿qué hablamos? Que se les pida a los árbitros que mejoren nada más su lado y al final no tiene un propósito claro. Entonces hay que tener en cuenta también esa circunstancia, Jorge. Perfecto, doctor. Y bueno, el tiempo siempre es ingrato en estos eventos, así que ha sido brillante cada una de las reflexiones. Yo les voy a pedir... Yo me quiero quedar, Jorge, ya me puse la corbata, ¿no? Yo les pediría las conclusiones, vamos a dar inicio con Lidia, las conclusiones, las reflexiones, cómo mejoramos en el ámbito del derecho laboral y el arbitraje para que buscar estos mecanismos que las partes quieren, que sea eficiente, que sea rápido y sobre todo que uno pueda ver que su conflicto haya llegado a un buen puerto en menos tiempo y evitemos las dilaciones de las apelaciones, etc. ¿Cuáles son tus conclusiones, Lidia? Te escuchamos. Gracias, Jorge. En realidad, yo siempre me voy a referir a la importancia que tiene la negociación colectiva. La negociación colectiva, a diferencia de lo que ocurre con el conflicto jurídico, que naturalmente el arbitraje es un mejor camino que un proceso judicial, en la negociación colectiva no.
En la negociación colectiva son las partes quienes deben tener al inicio, a la mitad y al final el control sobre su proceso. Porque como bien decían, lo que hace el conflicto económico es generar normas. Tú quieres ganar tanto, yo te puedo ofrecer tanto, ¿dónde nos encontramos? No será la mitad, será una tercera parte. Tú y yo sabemos mejor que nadie cuánto me puedes dar o cuánto te puedo ofrecer para resolver este problema de creación de normas. La regulación del arbitraje laboral en materia colectiva debe ser residual. Incluso debe permitirse que, habiéndose instalado un tribunal arbitral, de hecho se permite, las partes puedan reasumir el control de su proceso y ponerse de acuerdo directamente. La norma lo establece. En cualquier etapa del proceso, las partes recuperan el control. Dicen, esto es mío, nos ponemos de acuerdo. Tanto es así que incluso, y todos lo habrán visto aquí, teniendo arbitrajes ya a punto de laudar, las partes dicen, ¿saben qué? Estos señores no entienden nada. Son muy buenos abogados, son brillantes, todos conocen el tema jurídico, pero ninguno sabe cómo funciona la planta, ninguno sabe qué calidad de elementos de protección personal necesitamos, qué tipo de alimentación me das, así que sabes que juntémonos y resolvamos esto. Este carácter de la negociación como un proceso voluntario es algo que la legislación protege. Y por eso el recurso al arbitraje laboral colectivo es un recurso marginal. Y además en pandemia, que es parte de lo que conversamos aquí, las partes han logrado en mucha mayor medida, a pesar del entorno tan complicado y tan retador, ponerse de acuerdo directamente, porque de alguna manera esta pérdida de inmediación tiene como ventaja, si quieres la única, que las partes se enfocan en el problema. Termina diciendo, es que no me voy a pelear por la marca del zapato, no me voy a pelear porque me des un sol más de alimentación, quiero esto, ok, te doy esto. O resolvemos aquí o nos pasamos 6 meses hasta que finalmente el arbitraje se resuelve y terminamos peleados, además. Porque el arbitraje, en un contexto de negociación colectiva, el arbitraje laboral, al hacer que las partes pierdan el control del proceso, terminan haciendo que haya un vencedor y un vencido. Y la relación laboral es una relación a largo plazo. Yo no quiero que tú me veas a mí como el que te ganó, porque lo que va a pasar es que el siguiente año tú vas a ir a buscar revancha y vas a querer sangre y vas a ir más molesto de lo que estabas este año. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Ya, ok, este año tú no me puedes dar nada, el próximo año, ok, no me des aumento, pero condóname todos los días de licencia. ¿Sabes qué, Lidia? Tienes razón, no te puedo dar aumento, pero puedo hacer esto. Los dos sentimos que estamos ganando y al próximo año empezaremos la negociación parejitos, sin la sensación de yo saco pecho porque te gané, ni tú de este maldito me la va a ver el próximo año. Entonces, el arbitraje laboral desde el punto de vista colectivo es y debe seguir siendo residual y debe ser el último camino, a diferencia, por cierto, de lo que ocurre en el conflicto jurídico. Y con eso cierro. Gracias, Lidia. Y Dante, por favor, te escuchamos con las conclusiones. Gracias. Qué interesante lo que mencionaba Lidia, ¿no? Porque no se suele decir eso y es cierto, ¿no? Creo que me salgo un poquito del tema, ¿no? De la grave problemática que tenemos hoy en nuestro país, que lo estamos viendo con la carencia de oxígeno, de camas UCI, etc., es porque tenemos un serio problema, ¿no? Tenemos un problema, creo, en el país gravísimo, ¿no? De ser personas coherentes, razonables, ¿no? Y a veces prima la ideología sobre las buenas razones, ¿no? Eso es lo que lamentablemente vemos en algunos asesores, en algunos pronunciamientos judiciales, etc. Entonces, me parece que si atendiéramos mucho más a ser gente más razonable, más, digamos, sesuda, creo que nuestro país en general estaría muchísimo mejor, ¿no? Pero tenemos ese afán revanchista que la verdad que me pareció súper interesante, lo decía Lidia. Eso ocurre en las relaciones económicas, ¿no? O sea, el arbitraje lo gana este año el empleador, el otro año de todas maneras el sindicato va a hacer absolutamente todo lo que pueda en palabras de Lidia, por obtener sangre. Y no hay que comportarse así, ni el empleador ni el sindicato. Estamos en una relación donde ambos ganan, ¿no? Debería ganar el empleador con la fuerza de trabajo y el trabajador ver satisfechas sus necesidades con la remuneración y con los demás beneficios. Respecto a lo que a mí me compete, yo tendría la siguiente frase: hay que creer más en el arbitraje laboral, ¿no? Con la vigencia de la nueva ley, creo que la frase era: creamos en la justicia laboral. Pero creo que ya ha sobrepasado sobremanera, hemos creado más juzgados, hemos creado
más instancias, se acaban de generar más instancias incluso en la Corte Suprema, y eso te habla de una avalancha, ¿no?, de reclamaciones judiciales. Y creo que el arbitraje tiene la suficiente historia en nuestro país y personajes y buenos abogados en esta materia para poder ayudar a descongestionar eso. Lo importante es resolver los conflictos rápido. Si bien es cierto, el más interesado será el trabajador, me parece que también el empleador podría tener algunos incentivos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una reposición por despido nulo, todos sabemos que si un trabajador es repuesto por despido nulo luego de 10 años, supongas que la verdad alguna vez, el único proceso donde el Tribunal Constitucional habló del plazo razonable, por ejemplo, en materia laboral, siempre lo ha dicho en materia penal, ¿no? Por ejemplo, plazo razonable, pero el único caso donde el Tribunal Constitucional habló del plazo razonable en materia laboral, lo hizo por un proceso de nulidad de despido que tenía 15 años, ¿no? En el Poder Judicial y no se resolvía. Estamos hablando de 15 años de remuneraciones devengadas, ¿no? Entonces, significaría que ese trabajador hay que reponerlo y pagarle 15 años de sueldo, más gratificaciones, más ETS. Se discute si son utilidades y vacaciones, eso lo voy a dejar ahí, pero también es discutible. Hay que creer en el arbitraje. A todos nos conviene, en general, que las causas laborales se resuelvan rápido. Y lo segundo, llamaría la atención que otra cosa que desincentiva el uso del Poder Judicial para la resolución de conflictos es los criterios dispares, ¿no? Yo soy a veces muy crítico, a veces no me invitan a las charlas porque soy a veces crítico. Acá no, ¿no? Porque no hay acá hay libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Pero la verdad, últimamente estoy un poco decantado, preocupado, porque veo criterios que están removiendo el sistema de relaciones laborales, o sea, cosas que teníamos todos absolutamente claro, diversas instituciones, ¿no? El periodo de prueba, daños y perjuicios, etc. Cosas que lo teníamos muy claro, interiorizados entre nosotros. Hay algunos órganos judiciales, me parece, con buena voluntad, pero también con un afán a veces de la publicidad nos ha llevado a otro lado, ¿no? La publicidad de los procesos nos ha llevado a una especie de populismo judicial, que es una frase que conversé la vez pasada con un amigo, populismo judicial. Sacas una nueva interpretación novísima y crees que estás haciendo un bien, cuando lo que estás haciendo es desarmando el sistema de relaciones laborales. Si queremos modificar una institución, hagámoslo a través del mecanismo correspondiente, que es un mecanismo político, que es modificar la ley. Ni los jueces ni los árbitros están para modificar la ley, están, nos guste o no, para aplicarla, la ley y la Constitución. Siempre recuerdo, con esto termino, la palabrita es Francisco Laporta, ¿no? En su gran libro El Imperio de la Ley. Hay que volver a eso, ¿no? Nos hemos vuelto principialistas, neoconstitucionalistas y masistas, y nos hemos olvidado que el principal imperio es de la ley, es la única manera de vivir ordenados en nuestro país. Cuando a un juez se le ocurre una interpretación principialista y novísima, innovadora, solo bajo el argumento de la razonabilidad, lo que estamos haciendo es violando la ley y quebrantando el sistema de relaciones laborales. Esa no es la función, hay que ubicarnos cada uno en la función que nos corresponde. Si queremos cambiar las leyes, pues postulemos a ser congresistas, ¿no? Y cambiemos la ley, perfecto. Eso es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Dante, y siempre tendrás un espacio para que aquí se hablen las cosas sin pelos en la lengua, así que te dejamos abiertos a todos ustedes. Me he divertido demasiado con ustedes, así que bueno, el doctor Fernando, las conclusiones, por favor. La del cierre, entonces. A ver, quiero complementar como conclusión lo que han dicho Dante y lo que han dicho Lidia. Lo que ha dicho Dante, ¿sabes lo que sucede? Que en nuestro país tenemos el artículo 40 de la Ley Procesal de Trabajo que no ha sido utilizado nunca, el precedente vinculante. Tenemos más de 10 años de implementación de la Ley Procesal de Trabajo y ese artículo 40, que significa, si una causa llega y es menester utilizar esa causa para que sirva de ejemplo para todas, que es cualquiera que llegue, porque si no hay ningún precedente, cualquiera que llegue debería significar que se reúnan todas las salas y puedan llegar a una conclusión. Un precedente vinculante, el artículo 40, hasta el momento no ha sido utilizado
y estamos utilizando plenos jurisdiccionales, plenos distritales, que son, digamos, eventos importantes, pero que al final no son vinculantes, ¿no? Se pueden ir apartando de ellos en cualquier momento. Entonces, el artículo 40, creo, Dante, que es lo que deberíamos exigir a las salas para que cumplan. Y nosotros como abogados, cuando vayamos a casar, pidamos, propongamos, oiga, este tema es importante, reúnen a todas las salas, así no nos hagan caso, llegarán otros escritos, así desde la base comenzamos a presionar para que ese artículo 40 sea utilizado. Y complementando lo que es el IDIA, lo que decía mi maestro, el doctor Fernando Elías Mantero, que en paz descanse, decía lo siguiente: la negociación colectiva es experiencia. Es la experiencia que uno tiene para manejar una negociación, pero es la experiencia que uno tiene, y me decía que es más importante, conociendo a las personas. Un abogado o un asesor que recién llega a una negociación colectiva porque la empresa decidió hacer un cambio en pleno partido, es un abogado que no va a funcionar porque el sindicato, toda esa confianza que ganó con el otro asesor, porque mira, fíjate que van a haber bromas, te van a molestar, se van a insultar de forma, digamos, aunque parezca un despropósito, hasta de forma coloquial. Hay años y años de conocerse que procuran esa confianza. Claro que si Lidia le lanza una propuesta, lo dudarán porque saben que de repente viene con trampa. Pero al final el hecho de conocerla, 3, 4 negociaciones, 5 negociaciones, le hacen recordar, oiga, doctora, pero usted en el 2017 nos dijo lo mismo y no cumplió, ¿ah? Entonces también hay ese tema de la confianza. Un abogado nuevo hace que el sindicato de repente no tenga mayor, digamos, oportunidad de confiar en la otra parte y se echa a perder la negociación. El conocerse es muy importante, el gesto, la preocupación, y con esto acabo. Me decía el doctor Fernando Elías, de repente el doctor Zavala, que me ha mandado a hacer dormir a Fernandito, y me ha agradecido la pregunta puntual, Lidia, me ha dicho que he sido puntual en mi respuesta, así que tengo grabado ese mensaje. Me decía el doctor, a veces lo que quieren las personas del sindicato quieren que las escuches. O sea, si tú llegas apurado, llegas porque quieres cerrar una cláusula y en el cuarto intermedio o en el inicio de una negociación no escuchas sus reclamos, no vas a generar confianza. Si te tienes que tomar media hora escuchando, el supervisor me insultó, no me pagan las horas extras, me llega el almuerzo frío, a las personas que llegan al turno de noche, el camión lo está recogiendo muy tarde. Uno tiene que anotar, apuntar, y si no te preocupes, todo resuelto en el día. Y llamas al supervisor y dices, no te metas con él. Y llamas a la persona del alimento y quiero que el alimento venga caliente. Y llamas al señor del bus y le dices, quiero que los recojas puntualmente. Y a la semana siguiente que se reúnen contigo, es otro cantar. Ya llegan más relajados, te agradecen. Si así fuera siempre, te dicen. Y ya la negociación va funcionando. Entonces, ese tema también se los recomiendo a las personas que estén pensando iniciar su camino en la negociación colectiva. Y muchas gracias, y con esto yo finalizo. Muchas gracias a todos los doctores que nos han acompañado, brillantes en las exposiciones y sobre todo las conclusiones que dan cuenta que el derecho laboral ya está dando los primeros pasos para buscar el arbitraje, y en nuestro país, a nivel de arbitrajes sectoriales, si bien se arbitra más temas de arbitraje en contratación pública en nuestro país, también estamos viendo que el arbitraje en el derecho laboral, inmobiliario, comercial, etcétera, está creciendo, ¿no? Y la verdad es que las personas tienen que tener esta tutela en el derecho de respetar la voluntad, que si quieren optar por un mecanismo alternativo, heterocompositivo, para resolver sus controversias, hay que darles las herramientas legales, en principio, para optar por el arbitraje, que es eficiente, que puede descongestionar el Poder Judicial para así finalmente buscar lo que todos queremos, solucionar conflictos. Entonces, queridos amigos, los que nos han acompañado en casi estas 2 horas, a los doctor Fernando, Lidia, Dante, muchas gracias por habernos acompañado. Esto da para más.
con el doctor Fernando estamos hablando de hacer un congreso tal vez, así que vamos a ir un poco reforzando estas ideas. Así que a todos agradecerles el tiempo, acompañarnos a los seguidores que se han conectado en esta transmisión, recordarles que ya nuestro próximo evento en esta era virtual es el 24 de marzo sobre delitos contra la administración pública, de paso de estos temas que ya han salido a la luz, de las vacunas, de las contrataciones, y de hecho es que todos conocemos que son lamentables y afectan el interés general y sobre todo los fondos públicos que hay que tutelar. Bien, con esto doy por concluido este evento. Doctor Fernando, Lidia. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao, Fernando. Chao, Lidia. Cuídense. Chao. Cuídense. Chao, Estén bien. cuídense, que estén muy Para bien. todos. Gracias a todos.